¿Sí? Jesús lo juzgará según su conocimiento. Si alguna vez nada tiene posibilidad de entender Jesús, entender su palabra y nada a rechazar, de una u otra forma nada mira algo culpable. Si nada tiene ninguna posibilidad de entender nada de Jesús, Dios lo juzgará según su conocimiento. Y otra religión también. ¿Ok? Tal vez esta no es deber cristiano de proclamar el buen mensaje. ¿Ok? Para nos, que tiene más conocimiento, el juicio lo da más fuerte. Si aquí no quiere tengo otro vender, bueno, sí. Solo que palabra da pizza, nós tudo vai ser. Nós tudo que não tem. Sí, la verdad. Y nosotros trabajamos eso. Sí, Señor, la intención también, bueno, Jesús, por favor, Jesús está proclamando la palabra para un mensaje, para transmitirnos que es una fortaleza, es una fortaleza de palabra, señal. Pero Jesús está aquí para nos, ahora nos atende de palabra, para nos entender, para nos reflexionar, porta la vida rico, no rico, porta vida sin ansiedad, como no está capaz de igual que necesidad de otro, está poco cerca de mí. Manda de mi forte acá. Entonces Jesús estaba aquí pasó en su tiempo, mayoría de gente que estaba con más necesidad, estaba gente más abandonada. No estaba teniendo misericordia con nadie. No estaba morir en el sol. Y en el sol estaba morir. Mi hermano, dos cosas chiquitas. Lamentablemente no llega con toda explicación. Tengo dos razones. Escribe en español. Hay dos razones en la palabra de San Lucas de por qué la palabra es suficiente. No está la iglesia. Ayúdame por favor, busca Lucas 24, 32.
¿Les aceptame, por favor? No, 24 32 su. Ok, Pedro no está con Dios de su palabra, está quenta con su corazón, porque nuestro corazón está quema. Que vengo, si tiene algo que por ayuda nos cambia, está en palabra de Dios. Tal vez si Abraham te avisa, Nantín, Moisés y profeta, si no te lece, si no te vive, si no te comprende, está muy difícil, pero la palabra de Dios es un fuego, una candela de nuestro corazón. La palabra de Dios, esta es una manera nos acaba de entender. Ahora Jesús trata de explicar en la Santa Escritura, su corazón estaba quema. Practicar, sí, practicar. 32. Conversión nace por escucha palabra de Dios. ¿Ok? Con tapecino 5 proclamar palabra. Sobre nace por escucha palabra de Dios. Tapecino, Abraham avisa, namester. Escucha, namester. Tende Abraham, Moisés y el profeta. Escucha. Pasó la conversión, está comienza, puede escuchar la palabra de Dios. Cuando voy a aportar, ahora no está ahí, o no está leyendo esa palabra de Dios, o no está teniendo un predicaje, porta algo te toca en el corazón. Te dicen al Señor, me dijo así, saque o saque, me dijo stop y hace, saque. Pero esta palabra de Dios que está llegando a mi corazón, papeando conmigo, ¿qué comita hace con él? Porta el comienzamiento, me está siente sí, pero después, ahora me está sale, va a misa, llega a mi casa. Nada. ¿No? Y el 2 está Isaías 61, 1 y 2, por favor. Isaías 61, 1 y 2. Ahora Jesús toma el texto del profeta Isaías y la proclama su misión. ¿Qué cuenta avisa? Espíritu de Dios. Para anunciar libertad na prisioneiro e na gente será em lugar seguro, no rosário, para anunciar a chegada de rainha, o Senhor que vai mostrar pueblos sua bondade. Envia o Senhor uma aliança livre inimigo e também para consolar estando que llora. Porque va con la misión de Dios. Se trata de la misión de Jesús. Y te siguen las cosas. ¿No? Jesús estaba ahí
proclamar el buen mensaje, especialmente en la pobre, en de más necesidad, en la oscuridad, consolar, ayudar. Y en su vida ahora nos atiende de palabra, en su vida ahora nos atiende milagro, nos ha Jesús a cumplir con su misión. Inclusive él llega até na morte a cumplir con su misión. Pero esta visa cuenta para que es pobre, que no tiene más necesidad. Y hoy, dos razones de cómo la palabra está suficiente para no cambiar, está para sobra, pero la palabra está junto, te ayuda a nos cambiar, te ayuda a nos comprender la voluntad de Dios y te ayuda a nos quentar en nuestro corazón. Y de dos, para sobre la relación. Si vos no te miras la necesidad de otro y no estás capaz de hacer algo que me no, aunque me atende, me no aviva, me no está vivando palabra de Dios. Que me muestra que no está de buen camino, está con nosotros. La palabra está quente en nuestro corazón, te ayuda, nos está de continuo cambio, de continua conversión. Y también que nos está practicar la palabra. Que no te queda allá, que no está solamente para mí, que no está solamente algo de Dios, sino que también tiene un otro, que tiene tres. Tal vez la mayoría de palabras de Jesús tiene tres. Pastor está a mí, está otro y Dios. Y ahorita está mi respuesta, misericordia no está solamente para mí. No está solamente para mí recibir misericordia de Dios. También está para mí duna. Para mí está misericordioso. Entonces tiene un último texto que te ayude a nos comprender, que está de Mateo, que que nos está finalizando. Mateo 25, 36, 46. 31, 46. Mateo 25, 31, 46. Pues tengo una relación con la parábola que conoce de Lázaro y hombre rico. Un cosa más guapo de ahora en dos amores es un que tiene nombre, que está reconocer delante de Dios es un pobre, pastor tiene nombre. El otro no tiene reconocimiento. Él no tiene nombre. De vida, Lázaro estaba tesoro, no estaba a reconocer para el otro. Al contrario. No se ve. En otra parábola ahí también camina, está un complemento de lo que nos aleja dice. Sobre Jesús lo juzga según nos obra. ¿No? Dáganos ese. Passou a habitar em Água e vos abandonar